Y en instantes nada más vamos a repasar lo que han sido los resultados tanto para la ciudad de Resistencia como para el interior provincial en estas internas para la intendencia, las intendencias. Es momento de establecer por videollamada contacto con Georgina Paulino, es consultora en comunicación. Georgina, muy buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por la llamada y bueno, a disposición de las consultas que tengan en esta jornada tan llena de datos, ¿no? Esta Sí, mañana. esta jornada postelectoral, la primera o el primero de los números a analizar tiene que ver con el alto porcentaje, lamentablemente decimos, de no concurrencia a las urnas. Sí, ayer cuando tuve contacto también con ustedes, aparecía esto, ¿no? Este Sí, primer interrogante que uno se hace, por lo menos los números que tenemos hasta ahora, todavía queda casi un 4% por escrutar, pero solo el 58% de los chaqueños fue a votar, ¿no? Entonces, estamos hablando de más de 400.000 chaqueños que estaban en condiciones de ir a votar y no fueron. El interrogante será cómo esto se amplía o no hacia las elecciones del 17 de septiembre, ¿no? sí. Por un lado, repasando los números de elecciones inmediatamente anteriores de paso, ¿no? Porque acá la comparación tiene que ser paso contra paso, sí nos encontramos con un porcentaje un poquito más bajo, pero no mucho más bajo de la que fue en 2021, que fue un 60%, ¿sí? Pero entonces, hacia la general, eso se proyectó en un 7% más, ¿no? Casi un 68% de chaqueños fueron a votar en la general de 2021. Veremos si ese porcentaje se amplía y sobre todo acá el interrogante es a quiénes van a ir esos votos, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, a ver, decías, son 400.000 chaqueños que no fueron a las urnas, pero no es un dato menor que de los que sí fueron a las urnas, casi 50.000 votaron en blanco. O sea que hoy podemos decir que hay 450.000 votos que los Sí. candidatos tienen que salir a conquistar. Sí, sí, si consideramos, y a mí no es menor, ¿no? Nosotros en general tendemos a pensar en estas elecciones cuando están fuera del calendario nacional como un fenómeno netamente provincial, pero nosotros vamos a tener una elección paso nacional en el medio. ¿Y por qué te lo traigo a colación? Por la figura de Milei, ¿verdad? Que si bien cuando uno observa los votos de La Libertad Avanza no son significativos a nivel provincial, hay que ver la figura de él, que también despierta con la elección que va a haber paso nacional, ¿no? También en Ajá. agosto, tan cercana. Yo creo que, a ver, el voto en blanco, como sabemos muy bien, termina beneficiando al ganador, ¿no? En términos de cómo se contabiliza finalmente. Pero la verdad es que ahí hay un descontento que habrá que ver cuánto tiene que ver con una situación general país o provincia, ¿sí? En Sí. términos de inflación, de dificultades económicas, o cuánto tiene que ver con casos como el de Cecilia, que será cosas que habrá que medir, ¿sí? No, me parece que avisorar un análisis sin información concreta, ¿no? Midiendo con encuestas, con información, datos cualitativos, analizando un poquito más finito el voto, ¿no? Cuánto fue algo de bronca del momento, cuánto puede llegar a proyectarse hasta septiembre o reorganizarse, ¿sí? Sí, Georgina, está el caso Cecilia por un lado, que decimos pudo haber movilizado también esta apatía, ¿no? En concurrir a las urnas, pero también hay que tener en cuenta que fue un fin de semana extra largo, que algunos habrán aprovechado para hacer turismo y que además fue Absolutamente. el Día del Padre, ¿no? Estamos Sí, hablando de no, la no. congruencia de tres factores Son que, muchos sí, factores. Sí, son muchos factores, por eso yo creo que va a haber más gente votando en septiembre. sí, de por sí ya el hecho de que sean primarias y las otras generales genera como en la gente, digamos, otra movilización. Es esta idea, o sea, la PASO no termina de ser más allá que es que el ciudadano es protagonista, no termina de ser una discusión todavía entre la política sobre quién es el candidato definitivo, ¿no? Y muchos de los ciudadanos consideran que esta no es una elección, y lo voy a decir de una manera muy común, ¿no? Pero
no es una elección en serio, digamos, no termina de elegir al candidato final. Incluso entonces hay un voto casi estratégico en algunos casos, ¿no? No quiero que en aquella interna gane aquel, ¿no? Y cuando uno mira los resultados, sobre todo en el interior, son muy significativos. Ha habido algunos cortes de boleta interesantes también en algunas localidades, ¿no? Lo que muestra también este juego. Pero bueno, el dato acá general, si me permitís, en términos de resultados, es, siempre esto puede verse, los resultados se pueden ver desde distintas perspectivas, ¿no? El gobernador Capitanich dirá, yo soy el candidato que mayor cantidad de votos cosechó en términos individuales. Por el otro lado, Juntos por el Cambio dirá, nosotros, nuestros votos fueron más que los de el espacio del oficialismo en términos generales y proyectarán esos votos. La realidad en términos numéricos es que si Polini y Esdero logran consolidar sus votos, quedaron a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Bien. Y ese es el punto, ¿no? O sea, en ese sentido es una elección muy buena si ellos logran consolidar todos esos votos de ambos candidatos. Parecieran anoche haber mostrado esa voluntad, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo termina también si llega a haber algún tipo de acuerdo entre Gustavo Martínez y el gobernador Capitanich, ¿no? Eso también puede proyectar votos, pero el escenario, como te decía, a nivel... lo que más me ha llamado la atención son algunos casos de corte de boleta en algunas localidades, ¿no? Te doy un ejemplo. Sí. En Barranqueras, por ejemplo. El gobernador, y tengo acá el machete porque fui analizando los datos esta mañana en detalle, ¿no? El gobernador sacó un 33% de votos en Barranqueras, pero la intendenta Magda Ayala sacó un 46% de votos. Sí, localmente. Claro. Entonces, cuando uno analiza, ha habido algunos... En Fontana, por ejemplo, fue a votar el 65%, ¿sí? Sí. Y mientras que el gobernador sacó un 36%, el intendente Roda sacó un 43%, ¿sí? Hablando de gran resistencia. Claro, es la territorialidad que defendió cada una de las comunas. Claro, claro. Entonces encontramos con que en algunas localidades... se puede medir, se puede analizar, como te digo, de distintas perspectivas, ¿no? Sí. Desde el lugar de lo local, ¿no? O sea, y por el otro lado, quizás algún castigo al gobernador también, ¿no? O sea, hay que ver ahí, porque realmente ha sido en algunos casos significativo. En Resistencia, si querés otro dato interesante de color, ¿no? O sea, Elia Cuesta saca un 16% de los votos. A mi entender, un poco más bajo de lo que uno hubiese imaginado, considerando que Gustavo Martínez es el actual intendente, y la verdad es que quedó en un lugar bastante más abajo del que uno podría haber imaginado, ¿no? Interesante cómo se va a dar la disputa, ¿no? En la general entre Diego Arévalo, Roy Nikich y Elia Cuesta, ¿no? Habrá que ver cómo presentan, y ya un poquito más charlando desde mi análisis más de la comunicación política, cómo se encararán cómo se encarará la identidad, ¿no? De cada uno de estos espacios de cara a la general. Sí, y cómo van a alinearse las tropas, digo yo. Hoy cuando hacías referencia, Georgina, al caso de la interna de Juntos por el Cambio, a Esdero le toca ahora consolidar los votos que consiguió Juan Carlos Polini, lo cual es una tarea más, conquistar nuevos votos, ¿no? De estos que decíamos 400.000 que nos votaron, casi 50.000 que votaron en blanco, para tratar de alcanzar en primera vuelta el triunfo. Ahora, Jorge Capitanecha también tiene que tratar de seducir los votos de el peronismo disidente, por allí decirlo de algún modo, para nombrar Juan Carlos Basilev Ivanov, que sabemos en algún momento fue compañero de fórmula, Gustavo Martínez, que también proviene, es raíz peronista, el ingeniero Domingo Pepo. Digamos, sumando Basilev, Gustavo Martínez y Domingo Pepo, estaría alcanzando justamente también 45%. O sea, son los dos los que tienen que salir en este momento a buscar justamente el acompañamiento y a enamorar. Arranca un partido nuevo. Sí. ¿Sí? Una nueva, o sea, es un partido de nuevo, ¿sí? O sea, cada elección, y esto es lo que hay que tener en cuenta, y sobre todo los equipos, ¿no? de campaña siempre tienen que considerar, no es que la elección sigue,
arranca una elección distinta, porque los adversarios ahora son otros, los votos a capturar son distintos, ¿sí? El escenario cuando uno ve tanto abstencionismo es de atraer al voto, ¿sí? Algo que en general uno nunca imaginaba desde los equipos de campaña. No suelen, como en otros países donde no hay voto obligatorio, que lo primero que uno tiene que salir a decir es anda a votar y después votame, digamos, ¿no? Nos encontramos ahora en un escenario en la Argentina en donde tenemos que salir a decir anda a votame, anda a votar primero y después votame, ¿no? Entonces, arranca otro partido, ¿sí? Insisto, con un paso nacional en el medio que también va a tener alguna influencia, ¿sí? Habrá que ver cuánto, habrá que ver cómo se alinean, ¿no? Ni Unión por la Patria, el ex Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio tienen definidas muy bien las candidaturas que van a tener y habrá que ver cómo se alinean también las figuras estas que van a la competencia en septiembre en la provincia, ¿no? Y en qué medida esto los afecta positiva o negativamente, ¿sí? Así que el escenario está más que interesante, ¿sí? Todos los partidos tienen que salir a conquistar votos o a fidelizar esos votos. Y de nuevo, habrá que ver qué otros imponderables pueden aparecer, como fue el caso de Cecilia, que claramente no estaba en el escenario de nadie, ¿sí? Esto es lo que tiene la política en el siglo XXI, ¿no? Un nivel de incertidumbre enorme, especialmente cuando nos encontramos con una política que se mueve con una serie de herramientas tecnológicas y con un ciudadano más empoderado a partir de todos tener su celular y de tener la capacidad de intervenir en la conversación pública. Y esto altera los planes de la política como venía haciéndose hasta hace unos años, ¿no? Entonces, en este escenario tan propenso a las crisis que hay, la política tiene que, de alguna manera, adaptarse, ¿no? Y el caso de Cecilia lo que trajo es mayor incertidumbre a un escenario que ya de por sí era incierto, ¿sí? Y habrá que ver cómo evoluciona no solo ese caso, sino otras posibles crisis de acá a septiembre. Bien, Georgina Paulino, te agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Ha sido muy amable. Georgina Paulino, ella es consultora comunicacional, haciendo el análisis, ¿no? A partir de lo que dictaron las urnas en las jornadas primarias de ayer.